nombre es Sheila Shero y en este caso de estudio voy a responder la pregunta número 3 y 4. La pregunta número 3 me dice qué característica no debe tener un combustible y por qué. Nosotros, como ya sabemos, un combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se cambia o transforma su estructura química. Si bien esto permitió un desarrollo productivo nunca antes conocido en la historia del hombre, también produjo un alto impacto negativo sobre el ambiente. Entonces, una de las características que no debe tener un combustible es ser contaminante, ya que debido a su uso produce emisión de gases que contaminan la atmósfera y resultan tóxicos para la vida. También produce agotamiento de la reserva de corto y mediano plazo, es decir, que no son ilimitados. Al ser utilizados contaminan más que otros productos que podrían haberse utilizado en su lugar. Su uso industrial genera grandes contaminantes químicos y físicos perjudiciales para la salud de los seres humanos que están expuestos a dichos productos, tales como el arsénico, el plomo, el benceno o el uranio, que producen efectos nocivos en la salud. A esto nosotros le llamamos la combustión. La combustión de este tipo de combustibles genera emisiones de gases tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases que han contribuido y aún contribuyen a generar y potenciar el efecto invernadero, que nos lleva a, la producción de la lluvia ácida, la contaminación del aire, el suelo y el agua. Los efectos contaminantes no solo están vinculados a su combustión, sino también al transporte, derrames de petróleo y a los subproductos que originan hidrocarburos y derivados tóxicos. La situación se agrava cuando se considera la creciente demanda de energía, bienes y servicios debido al incremento de la población mundial y las pautas de consumo. En la pregunta 4 nos dice, ¿crees que el uso generalizado de combustibles fósiles puede ser revertido en un futuro próximo? ¿Por qué? Considero que sí será revertido en un futuro próximo, debido a que estos recursos naturales son no renovables, como el petróleo, el gas y el carbón, que se obtienen de la materia orgánica de las plantas, animales y vegetales durante muchos años. Estos combustibles fósiles se agotan rápidamente y no se puede renovar. El problema principal es que generan grandes masas de gases responsables y alteran el fenómeno natural del efecto invernadero. Estos combustibles fósiles son insostenibles al medio ambiente, por lo que existen diversos avances para la obtención de una energía limpia. Además, es necesario revertir su uso, ya que su transformación genera un gran cambio climático y con ello se busca emplear otras de energía que no requieran el uso de combustibles fósiles. Si se logra esto, nosotros estaremos contribuyendo a la disminución de la contaminación ambiental que hoy día sufre nuestro planeta. Mi nombre es Alison Carranza y el día de hoy voy a exponerle dos preguntas de nuestro caso de estudio. La número 5. ¿Por qué es importante informar a la población de las ventajas y desventajas del uso de combustibles fósiles? Los combustibles fósiles es una fuente de energía que procede de la descomposición de materia orgánica, de animales, plantas y microorganismos, cuya descomposición tarda millones de años. Ellos son el petróleo, el gas natural y el carbón. Si bien es cierto, estos combustibles son de mucha utilidad en la actualidad para el hombre, porque nos ayuda a transportarnos, es útil para las empresas industriales, incluso en nuestro hogar. Pero tenemos que tener en cuenta que también daña mucho a nuestra salud y también a nuestro ecosistema. Una de las causas es el efecto invernadero. Uno de los gases que ocasiona esto es el CO2, el dióxido de carbono.
y la quema de este combustibles fósiles provoca una mayor emisión de este elemento, que esto afecta directamente a nosotros a través de la calidad del aire. La Organización Mundial de la Salud estimó la muerte de millones de personas a causa de la contaminación del aire. Esto nos provoca enfermedades también como el asma, bronquitis aguda, entre otros problemas respiratorios. Ahora voy a responderle a la pregunta número 6. ¿Por qué crees que el gas natural ha sido un éxito en países como Argentina y Brasil? A raíz de nuevos descubrimientos de reservas de gas natural en estos países y el crecimiento paulatino de ellos, han dado paso a disminuir la importación de gas natural desde Bolivia, que es el segundo importador de Sudamérica, como anteriormente lo hacían, ya que el gas natural que encuentran en su territorio es suficiente como para poder satisfacer a su población durante. ¿Qué argumentarías para promover el uso de energía limpia en tu comunidad? El GNV es hasta el momento el combustible más eficiente en torno a la poca contaminación que produce, puesto que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. El gas natural puede reducir las emisiones de óxido de nitrógeno en un 80%. Reduce también las emisiones de dióxido de carbono en un 30% y de monóxido de carbono en un 85%. El GNV es el combustible más económico del mercado y su aplicación garantiza una mayor vida útil a los componentes del vehículo. Inclusive, provee a nuestro vehículo un mayor rendimiento en largos tramos de viaje, tal como se puede apreciar en la tabla o en la gráfica, dando así el GNV el combustible que presenta menor costo entre sus otras combustibles, como son la gasolina 95, gasolina 90 y el GLP. Por consiguiente, uno de los factores más importantes para determinar el uso de la energía limpia en nuestra comunidad sería el bajo costo que tiene el GNV para poder consumirlo y también la menor o el menor porcentaje de contaminación. ¿Cómo afecta al medio ambiente el uso del gas licuado de petróleo GLP y del gas natural vehicular GNV? Según la primera gráfica, podemos observar la comparación de las propiedades entre el gas natural y el GLP. Como primer punto tenemos su composición, que el gas natural está compuesto de 90% de metano y el GLP es 60% de propano y 40% de butano. También vemos su gravedad específica, que es 0.60 y el GLP 2.05. Respecto al color y al olor, tenemos que el gas natural es incoloro e inodoro, igualmente que el GLP. En la segunda gráfica tenemos los índices de nocividad de combustibles para el periodo 2018 y el 2019 en el Perú. Tenemos como al gas natural en el primer lugar de índice con menor nocividad en el Perú, teniendo solamente como 1.0, y en segundo lugar al gas licuado de petróleo o GLP con un índice de 2.5, y el petróleo industrial 500 con el más alto índice de nocividad en todos los combustibles, teniendo como 37.8. El gas licuado de petróleo y el gas natural son combustibles con menos índice de nocividad en el Perú.
El gas licuado es utilizado a nivel mundial para la industria, el transporte y para fines residenciales, usándose así en el agua caliente, sanitaria, cocina y calefacción. Hoy en día también está siendo combinado con energías alternativas, como la energía eólica y solar, contribuyendo así a reducir el impacto de la contaminación atmosférica y apoyando de esta manera al desarrollo sustentable de nuestro país. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel Chabria Ojeda. Pertenezco al grupo 8. Y a continuación voy a poner las dos preguntas del caso de estudio, ¿no? La pregunta 9 nos consulta sobre cuáles son los usos actuales de los combustibles fósiles. Como sabemos, los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas natural, son aquellos que provienen de la descomposición natural de la materia orgánica, como las plantas, microorganismos, bacterias y algas, luego de un proceso de transformación que puede durar miles de años, ¿no? Entre sus múltiples usos tenemos como por ejemplo el uso residencial, que son derivados de petróleo, del gas natural y se utilizan en equipos de calefacción, cocina, generador eléctrico, entre otros. Tenemos uso comercial, que es similar al del residencial, pero a mayor escala, ¿no? Como por ejemplo, pues sistema de calefacción central. De uso agropecuario se utiliza para los equipos que generan pues aire caliente, invernadero, para invernaderos, para las bombas de riego y para la maquinaria que trabaja en tierra. De uso industrial, el gas es utilizado pues en maquinarias de producción, como por ejemplo hornos, secadoras, calderas. Y en uso de transporte, son empleados pues como combustible para automotores, para facilitar una combustión más limpia de los motores, ¿no? Sobre la pregunta 10 de cuáles son las ventajas del uso del gas natural, entre las ventajas tenemos pues que es una energía segura, nos genera ahorro y comodidad, la mejor relación poder calorífico-precio, se le pueden dar diferentes usos como agua caliente, calefacción, combustible para vehículos, tenemos una oferta y demanda amplia, no se necesita almacenar y es una energía poco contaminante. Gracias.